uno de los hombres más poderosos del mundo, ocupa un cargo que existe desde hace casi 2000 años. Aunque el mundo cambie y la fe evolucione, su autoridad perdura. Lo que comenzó con un apóstol se ha convertido en 1.200 millones de fieles seguidores de un hombre. Él es la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa. Y esta es su historia de poder. En este episodio, veremos qué pasa cuando un papa amenaza una tradición de 2000 años, dejando a dos hombres al mando de un cargo divino, por primera vez en 500 años. Noticias de última hora. Esta mañana el Papa Benedicto XVI ha anunciado que renuncia. Por primera vez en 600 años, un papa renuncia. Me quedé estupefacto cuando Benedicto renunció. No me lo esperaba. La renuncia de Benedicto fue algo sorprendente. En los últimos 2000 años, solo otros 4 papas han renunciado. Con total libertad declaro mi deseo de renunciar al ministerio del Obispado de Roma, sucesor de San Pedro encomendado a mí por los cardenales. Se anunció de una forma extraordinariamente cómica. Se anunció en una audiencia papal en latín y al mirar alrededor de la sala se ve que nadie estaba entendiendo lo que decía. Fue algo increíble. Planteó muchas dudas. ¿Qué pasaría ahora? Dos semanas después de la renuncia de Benedicto XVI, eligen al Papa Francisco y la tierra papal pasa del uno al otro. Tenemos 2 papas, pero solo uno lo es. El problema de tener 2 papas es que tienes que decidir a quién escuchar. Benedicto tenía 85 años cuando renunció. Heredó el caos financiero, heredó el caos de los abusos sexuales, heredó un caos administrativo. Benedicto renunció porque se dio cuenta de que esos problemas eran demasiado complicados para él. Esto no es como otra institución. La estableció Dios, así lo creemos. Y este hombre está renunciando a todo eso. Eso no es lo que hace un papa. Durante 2000 años, el legado de San Pedro ha sido un cargo divino que ha pasado de un papa al siguiente. Pero, ¿pueden 2 hombres ostentar de forma legítima un solo cargo divino? Nos dejó en una situación en la que hay un papa y otro papa de más. Eso siempre cambia la naturaleza de una institución. ¿Quién es el papa verdadero? En 2013, millones de personas vieron cómo Benedicto XVI le entregaba de forma pacífica el papado al Papa Francisco. Sin embargo, en el pasado, 2 hombres con derecho al legado solo dieron lugar al caos. En el siglo X u XI, si había 2 papas, había 2 facciones. Es un incidente insólito. Benedicto IX era un adolescente. Era el miembro idóneo de una familia poderosa de Roma que gobernaba la ciudad. Querían que fuese papa por interés económico y para ganar nuevos territorios. La oficina papal era el centro jurídico del mundo occidental. Si un rey necesitaba una dispensa para casarse con la mujer de su hermano,
O si alguien quería comprar una parroquia, tenían que conseguir el permiso y pagar una tasa a Roma. Eres tremendamente poderoso. Tienes una gran responsabilidad. Pero a Benedicto, de 19 años, no le interesaba la democracia o el servicio al público. A él solo le interesan los privilegios del poder. Benedicto es alguien a quien hace el Papa simplemente para enriquecer a su familia seglar. No es alguien que tuviese ningún tipo de autoridad espiritual, ni tampoco formación espiritual. El nepotismo suele producir un grupo de parásitos ricos que viven a lo grande y que son parte del clero. Era un incompetente. Su moralidad estaba comprometida en muchos aspectos. Benedicto estaba involucrado en robos y asesinatos. Utilizaba su posición para ganar en riqueza a costa del pueblo de Roma. En el año 1044, los cardenales ya están hartos. Resuelven que la Iglesia necesita un líder espiritual y político de verdad. Hay que hacer algo. El arcipreste de Roma fue a verle y le dijo: tiene que dejar el cargo por el bien de la Iglesia. ¿Qué puedo ofrecerle? Y le hizo una especie de oferta. Benedicto IX vendió el papado. Lo cual está en contra de los cánones. En el siglo XI aún no se ha inventado el cónclave. A menudo los papas eran elegidos por la fuerza o nepotismo. Comprar poder eclesiástico era un pecado gravísimo. Así que el hecho de que vendiese el papado a cambio de dinero fue algo escandaloso. Por primera vez en la historia, un papa renuncia a cambio de dinero, lo que catapulta el papado al mundo de los negocios sucios de la política. El papado se convierte en un peón de la política del centro de Italia. Pero, aunque el joven papa acepta el soborno de los cardenales, esta no será la última vez que el mundo oiga hablar de Benedicto IX. En 1044, tras 8 años profanando el papado, el joven papa Benedicto IX acepta el soborno de los cardenales y renuncia. Se aliaron y expulsaron a Benedicto de la ciudad. Los romanos eligieron un nuevo papa y este se llamó Silvestre III. Unas semanas después de haber concedido el papado a Silvestre, el expapa Benedicto IX y su familia deciden que quieren recuperar el trono. Lo complicado aquí es que hay dos papas y ambos se declaran herederos de San Pedro. Benedicto, sin embargo, tenía una familia más rica que la de Silvestre, así que su familia lo apoyó. Le dio un ejército y marchó de vuelta a Roma, donde expulsó a Silvestre III. Esto desconcierta a cualquiera y se aleja muchísimo de los apóstoles y de cómo cualquier líder cristiano debiera ser. Pero así era la Iglesia. Se trataba de poder espiritual mezclado tristemente con poder terrenal. Seis meses después de haber aceptado el soborno de los cardenales para renunciar, Benedicto IX vuelve a ser papa. Ahora los papeles se han intercambiado. Benedicto está en Roma y Silvestre III exiliado, pero ambos siguen afirmando ser el papa. Benedicto IX fue el primer papa que volvió. Hubo que decidir cuál era el verdadero. Debido a que la lealtad de Roma estaba dividida entre Benedicto y Silvestre, la Iglesia se enfrenta a una crisis de fe. ¿Cómo se decide quién conserva el legado de San Pedro? Los romanos no tardarán en saberlo. Un mes después del comienzo del segundo periodo de Benedicto IX, este complica aún más las cosas. Benedicto, como impetuoso joven que era, decide que no quiere seguir siendo papa. Ya estaba harto.
Quería casarse. Le entrega el papado a su padrino, que se convierte en el Papa Gregorio VI. Luego ocurre lo realmente escandaloso. La querida de Benedicto al final decide no casarse con él y este quiere recuperar el papado. Gregorio VI contesta: no, el Papa soy yo. Silvestre III, que aún está en las afueras de Roma, dice: no os olvidéis de mí. Así que tenemos tres papas y nadie que indique quién es el más legítimo. Las facciones de Benedicto, de Silvestre y de Gregorio luchan en las calles de Roma para decidir quién es el legítimo heredero del trono papal. Y al final, la adinerada familia de Benedicto IX vuelve a ganar. Al final, Benedicto es papa 3 veces. Tras el pontificado de Benedicto, la Iglesia cae en picado. Se han destruido los fundamentos espirituales del papado. Esto es un serio problema para la Iglesia y hay que solucionarlo. En julio de 1048, Benedicto IX es expulsado de una vez por todas. Los cardenales deciden consolidar el poder papal e ignorar las reivindicaciones al trono de Silvestre y de Gregorio, despejar el camino y elegir a un nuevo papa. Uno de los problemas del siglo XI es que no había una forma clara de elegir al papa. Normalmente esto se decidía por asesinato, soborno o parentesco. A veces los hijos de papas llegaban a ser papas. Y elegir a un papa era algo muy oscuro y nada agradable de ver. Es evidente que el papado puede ser de quien tenga más poder militar para conseguirlo. Los cardenales se dan cuenta de que deben consolidar unas reglas para elegir al papa. Se reúnen para intentar resolver de una vez este problema. Y el resultado se convierte en uno de los emblemas más conocidos del papado. En el siglo XII, los cardenales, que eran el clero de Roma, crearon lo que llamaron un colegio, y tras eso los cardenales elegirían al papa en público. Eso regularizó las cosas, pero claro, siempre se pueden amañar unas elecciones. Tras casi 200 años de elecciones públicas amañadas, se crea lo que se conoce hoy en día como el cónclave. La palabra cónclave en latín significa bajo llave e indica que se encierra a los cardenales para evitar la influencia política del exterior. Desde 1274, las elecciones papales se hacen en secreto. A los cardenales se les aparta del mundo, se les encierra y votan una y otra vez. Y al final aparece ese famoso humo blanco. Hace 700 años que las elecciones papales se realizan de esta forma. Encierran a los cardenales en el Vaticano y votan una y otra vez hasta alcanzar una mayoría de 2/3. Los votos de cada ronda se queman para que nadie pueda ver quién ha votado a quién. De ahí viene el humo. En la Edad Media los cardenales añadían paja húmeda a los votos para crear el humo negro que significaba que no se había elegido a nadie. El humo blanco, símbolo de acuerdo, se conseguía quemando solo los papeles. Hoy se añaden productos químicos a los votos para dar color al humo. Los cónclaves actuales suelen durar solo unos días. Pero en el siglo XII podían durar meses. En el siglo XIII solía haber sobornos, rivalidades entre reyes, les provocaban bloqueos y retrasos. En 1292, los cardenales se reúnen para elegir a un nuevo papa. Pero las facciones no alcanzan la mayoría de 2/3.
y el cónclave se alarga durante 2 años. Sin papa, Roma era un caos. Las bandas de ladrones y saqueadores querían dominar la ciudad y lo hicieron hasta cierto punto porque no había un papa que funcionara como rey local. Con Roma hecha un desastre y un cónclave que no se aclaraba, la renuncia del joven papa parecía haber destrozado el legado de San Pedro para siempre. En 1294, los cardenales están decididos a renovar la supremacía espiritual del papado, eligiendo a un papa de la forma correcta. Las facciones enfrentadas no llegaban a nada, lo que dejaba a Roma sin un líder y en unas condiciones horribles. Frustrado por la demora y por la situación de Roma, un monje ermitaño llamado Pietro Angeleri escribe al cónclave. Es un ejemplo de esos chiflados que viven en las montañas y se alimentan a base de alubias y que solo leen los evangelios. Angeleri advierte a los cardenales de que sufrirán la ira de Dios si continúan en ese punto muerto. Los cardenales consideraron que su carta era una señal divina y lo eligieron papa. En el siglo XIII se suceden muchos papas reformistas. Los políticos creían que un papa no debía ser así. De modo que lo que hicieron fue elegir a un papa tan poco mundano como fuese posible. Un ermitaño. Se llamó Celestino V, el Celestial. Celestino V no quiere ser papa. Prefiere estar solo, rezando, por lo que acepta el papado a regañadientes. No está muy claro que supiese qué era lo que estaba pasando. No estaba muy claro lo agudo que era. Celestino V era un inútil, no sabía dirigir la iglesia. Tras solo 5 meses en el cargo, Celestino V anuncia su renuncia. Durante esos 5 meses, la corona francesa lo manipuló para conseguir todo tipo de concesiones y hacerse con más poder. El ejército y el colegio cardenalicio empezaron a alarmarse. Le ayudó a renunciar su sucesor, un papa prorromano, Bonifacio VIII. Se dijo que susurró a través de un agujero en la celda en la que el papa rezaba y que le dijo que era la voz de Dios. Le dijo al papa que renunciase para que él pudiese ser elegido. Aceptó los votos y se hizo monje para vivir en retiro por el bien de su salud. Fue el único papa que renunció de forma voluntaria antes de Benedicto XVI. Un par de años antes de que Benedicto XVI renunciase, hizo un viaje y colocó su palio sobre la tumba de Celestino V. La gente no lo supo entonces, pero quizá fuese una señal, porque 1 año y medio después él también renunció a su papado. Pero a pesar de que Celestino V renunciase de forma pacífica, y debido a la violencia y la inestabilidad que provocó la renuncia de Benedicto IX 250 años antes, el nuevo papa debe asegurarse de que nunca más se oiga hablar de Celestino. Tras la renuncia de Celestino y la elección de Bonifacio, este creyó peligroso que hubiese 2 papas vivos. No puede haber otro papa por ahí y que amenace al papado. En cuanto Celestino deja el Vaticano, Bonifacio hace que lo ataquen y lo encierren. No quiere que Celestino hable con nadie. No quiere que pueda hablar con sus simpatizantes, así que básicamente lo pone bajo arresto domiciliario para proteger su legitimidad. Y así Celestino muere en cautiverio. En el siglo XIII, sin embargo,
un expapa no es la única amenaza a la que se enfrenta el Papa. En una época en la que la línea entre Iglesia y Estado está difusa, los reyes conforman una amenaza igual a la de los expapas. Siempre ha sido difícil saber quién estaba al mando, el rey o el papa. Parte de esos tiras y aflojas y de esas luchas con el papado tienen que ver con que éste se encontraba en Italia. Italia aún no es un país, era de quien la quisiera. Los normandos tenían una parte, los francos otra, los alemanes otra. Siempre estaba en disputa. Así que si querías controlar una parte grande de Italia, tenías que tener al Papa de tu lado. Si quieres reclutar un ejército, necesitas la bendición del Papa. Debido a lo volátil de las políticas en la Europa de la Edad Media, el papado se hace dependiente de las monarquías que lo rodean para tener estabilidad y viceversa. El Papa no tenía un ejército, no tenía más arma que su persuasión moral. Así que es por eso, por lo que los primeros papas hacen alianzas con líderes seculares. A finales del siglo XIII, el monarca con más poder de Europa es el rey Felipe IV de Francia. Había manipulado al Papa Celestino para conseguir dinero y tierras. Pero tras la renuncia de Celestino, el nuevo Papa Bonifacio VIII ya no era tan fácil de manipular. Cuando Bonifacio se convirtió en papa, vio la influencia francesa como algo que había ido más allá de los límites, así que se posicionó básicamente como un papa antifrancés. Así que Felipe y Bonifacio tuvieron muchos choques de poder. Bonifacio empezó a utilizar un lenguaje muy grosero al hablar del poder del papado. Esta es una carta que le escribió al rey Felipe IV de Francia. Dice: escucha, hijo. Empieza así literalmente, hijo. Dios nos ha puesto por encima de reyes y reinos. No dejes que nadie te convenza de que eres superior. Con este lenguaje tan específico, le decía que el Papa tenía control sobre el rey. Pero el rey Felipe tenía sus planes y no iba a dejar que un papa insubordinado se interpusiera en su camino. Tras la renuncia del papa títere Celestino V en 1294, el rey Felipe IV de Francia está decidido a reafirmar su poder sobre el papado. Sin embargo, el nuevo papa, Bonifacio VIII, se niega a someterse al codicioso monarca. Felipe IV sube al trono en un tiempo en el que las contiendas se ganaban comprando ejércitos y, como otros monarcas, necesitaba más y más dinero. Y la Iglesia es muy rica. Por eso, cuando Bonifacio muere, el rey Felipe se encarga de que se elija al papa que le dará lo que quiere. Les dijo de forma muy clara a los cardenales que prefería a ese candidato francés en particular. No fueron unas elecciones fáciles. Pero al final, los franceses se impusieron y ganaron. Fue papa un prelado francés que se llamó Clemente V. Felipe le pidió que fuese a Francia para coronarlo papa. Los papas, claro está, se coronaban en Roma, desde los tiempos de San Pedro. El rey Felipe IV de Francia tenía mucho poder sobre el Papa Clemente V. Este era un hombre débil y Felipe lo intimidaba. Clemente tenía mala fama. Hacía todo lo que le pedía. Clemente V, de hecho, le prometió a Felipe una gran parte del diezmo. Fue directamente a las arcas reales. También firmó la expulsión de los judíos, porque eran un peligro para la Iglesia, sabiendo que el dinero iría a parar a Felipe. Fue muy descarado. En el año 1309, el rey Felipe había convertido al Papa Clemente en un peón de la corona francesa, y en su empeño por afianzar su poder sobre la Iglesia,
el rey francés prepara el terreno para lo que será la renuncia papal más notoria. Mina sus cimientos. Pedro está enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. A los papas se los considera herederos de ese carisma y papel porque reemplazan al apóstol. Su tumba es un aspecto fundamental del papado. Pero el rey Felipe le exige al Papa Clemente que deje el legado de San Pedro en Roma y mude la oficina papal a Francia, al alcance de su mano. Al final, el Papa se instala en Aviñón. En lugar de estar en un entorno en el que el Papa pudiese actuar de forma independiente y forjar alianzas con quien quisiera, ahora está instalado en un país y bajo el claro control de un rey. Eso fue lo que deformó al papado. Es como si Washington DC se levantase y dijera: ahora Manhattan va a ser la capital de todo Estados Unidos. Por primera vez desde que se inventó el cónclave, la persona con poder sobre la Iglesia no es un elegido de Dios, sino un monarca ávido de poder. El sueño de todo gran gobernante europeo de la Edad Media era controlar el papado. Felipe consiguió que su sede estuviese en Francia. Cuando haces eso, el Papa se convierte en un títere con el que conseguir lo que quieras. Este es un momento muy preocupante para la Iglesia. Está renunciando al lugar donde la Iglesia debía erigirse. Deja atrás los restos de San Pedro. No se los lleva. Se va a este otro lugar, por lo que está diciendo que quizá eso no sea tan importante como se creía que era. Mantener unido no solo el papado, sino a los creyentes con los miembros de la curia se hizo muy difícil. Abandonar Roma hace que el papado pierda autoridad en Europa. Pero una vez que la Iglesia se establece en Francia, el Papa Clemente V se da cuenta de que, a pesar de estar a mucha distancia de los restos de San Pedro, el lugar tiene sus aspectos positivos. Hubo un tiempo en el que se hizo evidente que habían abandonado la espiritualidad para disfrutar de lo material. El colegio cardenalicio, que también se había instalado en Aviñón, tuvo muy mala fama por vivir de forma suntuosa, por dar banquetes que duraban días y por gastar el dinero de la Iglesia en ellos mismos. Pero el papado funcionó. Aviñón está al sur de Francia, mucho más al centro de Europa que la península de Italia. Fue eficaz, tuvo una buena burocracia. Fue algo positivo del papado en Aviñón. El problema estaba en que no tenía la tumba de San Pedro. ¿De qué sirve un papa que no está asentado sobre la tumba de San Pedro? A pesar de estar muy lejos de los cimientos espirituales del papado, el Papa Clemente V se queda en Francia y sigue dirigiendo la Iglesia con el rey Felipe hasta que ambos mueren en 1314. Su sucesor y el de este establecen su papado en Aviñón. El papado estaba bajo el yugo del rey de Francia. Durante mucho tiempo fue un instrumento de la corona francesa y casi todos los cardenales que formaban parte del colegio cardenalicio eran en esa época franceses. En 1347 parecía que el papado se había convertido en un peón de la corona francesa para siempre. En el año 1365, ya hacía casi 60 años que la sede del papado se había mudado de Roma y operaba en Aviñón, Francia. En esa época, la mayoría de los cardenales eran franceses y se habían acostumbrado a la lujosa vida que les habían ofrecido a cambio de su lealtad a la corona francesa. Pero más allá de los muros del exuberante palacio papal, el resto de Europa era un páramo.
se allana el camino para la que será la última renuncia papal en 600 años. Esa espantosa y contagiosa enfermedad asoló Europa. Acabó con casi toda la población. Tras la plaga, el papado se ve forzado a reevaluar su papel en Europa y a enfrentarse al estado de la ciudad abandonada. Sin la presencia del papado en Roma, el mantenimiento de la ciudad decayó. Gran parte del mantenimiento de Roma salía de las arcas papales. Ahora ese dinero estaba en Francia. La ley y el orden eran cuestionables. Aumentaron los robos y los atracos porque en Roma no había un rey, no había un emperador y ahora tampoco había un papa. Los romanos entendieron que, aunque no lo quisieran, la ciudad necesitaba la sede papal para prosperar y ser algo más que un montón de ruinas. Harto de estar a resguardo en Aviñón, el Papa Urbano V cree que el papado ha perdido su rumbo espiritual y que debe regresar a los restos de San Pedro en Roma. Urbano V, un papa reformista, está horrorizado por el lujo, está horrorizado de la autocomplacencia en Aviñón. Anuncia a sus cardenales que solo podrán tomar un plato de cena en lugar de un banquete con 10 platos. Y se va haciendo más claro que cuanto más tiempo esté el papado ligado a la fortuna del país que sea, más se pone en riesgo la capacidad de ejercer el liderazgo espiritual. Estaba convencido de que la sede debía volver a su casa en Roma. No fue una transición fácil. A los cardenales, acostumbrados al estilo de vida autocomplaciente de Aviñón, no les gustaban las ruinosas condiciones en las que estaba la ciudad. Pero el Papa Urbano V y su sucesor, otro francés, Gregorio XI, se mantuvieron firmes en su convicción de que el papado debía estar sobre la tumba de San Pedro. Hay mucha animadversión por tener que ser más austeros, lo que creo que demuestra el tipo de vida entre algodones y apartada que tenían en Aviñón, cuando Europa había sido asolada por la peste. Toda la estructura social había cambiado. En algunos sitios murió el 90% de la población. Pero lo que más le preocupaba al colegio cardenalicio es que no van a cenar suficientes platos. Así que sientes que durante el papado de Aviñón se ha perdido el enfoque de lo que la Iglesia debería estar haciendo. Cuando el Papa Gregorio XI muere en 1378, muchos de los cardenales se preparan para volver a Aviñón. Pero los romanos, exasperados, piden al Papa que demuestre que no sirve a Francia y que vuelva a los principios de la Iglesia que conocían. La población romana, que era de carácter cambiante y que solía intervenir en las elecciones papales, tras tantos papas franceses, estaba decidida a tener un papa italiano. El cónclave de 1378 se encuentra con una muchedumbre enfurecida de romanos en el exterior del Vaticano que exige que se renueve la institución en su amada ciudad. Aunque los cardenales echan de menos su vida en Francia, están preocupados por lo que pueda pasar si los romanos no consiguen lo que quieren. Así que se elige a un papa italiano, Urbano VI. Pero parece que convertirse en papa lo trastorna. De inmediato se muestra como un megalómano que encierra a la gente que no está de acuerdo con él. En lugar de integrar, pasa a ser un icono de división. La mitad de los cardenales permanece con el maníaco Papa Urbano VI en Roma, mientras la otra mitad, aterrorizada, vuelve a Aviñón, donde eligen a otro papa, a Clemente VII. La Iglesia, que una vez fue universal, está rota. Los católicos están divididos entre dos papas que gobiernan dos oficinas papales en dos lugares distintos. Se elige a un papa
Y hay gente que no está de acuerdo y dice, vamos a formar una iglesia en otra parte. Y estalla un gran enfrentamiento. Así que al resolver un problema, llevar al Papa de vuelta a Roma, se crea uno mucho peor. Atravesamos un largo periodo en el que había siempre al menos dos personas que decían ser el Papa. Esta división sin precedentes de la Iglesia es lo que los católicos llaman el cisma de Occidente. Hay papas que dicen yo soy el Papa y otros que se definen como antipapas porque hay gente que no los cree. ¿Quién es el antipapa? ¿Quién es el verdadero Papa? Durante casi 40 años, la Iglesia está dividida. Y los católicos están obligados a decidir quién es el verdadero heredero del legado de San Pedro. ¿Dónde estamos establecidos? Eso tiene que venir dado por el Papa. ¿Qué haces si hay dos papas? La situación es un problema para la Iglesia y hay que solucionarlo. El cisma es una burla hacia el concepto de Papa y de vicario de Cristo como sucesor de San Pedro. Si solo hay un San Pedro, solo hay un legado que puede ser aceptado solo por un hombre. Que haya dos papas es una clara señal de que se han abandonado los cimientos espirituales del papado. Es imposible tener dos papas. Es algo demoledor para la cristiandad. Los reformistas dijeron, tenemos que hacer algo. En 1415, con el futuro de la Iglesia pendiente de un hilo, los cardenales de ambas sedes buscan una solución. Convocan un Consejo General en Constanza. Y a los papas en cuestión se los destituye o se les invita a renunciar. Ambos papas, el romano Gregorio XII y Benedicto XII de Aviñón, son obligados a dimitir. En 1415, el Papa Gregorio XII será el último que deje la oficina papal con vida hasta 2013, cuando el Papa Benedicto XVI anuncia algo impactante. La última vez que un papa renuncia fue hace unos 600 años. Lo hizo el Papa Gregorio XII en el año 1415. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, solo 4 papas han renunciado. Y el Papa Benedicto XVI es el único que lo ha hecho de forma pacífica y por propia voluntad. ¿Pero qué implica que haya dos papas con vida? ¿Puede haber dos hombres a cargo de un legado? Sorprendió a todo el mundo. Sorprendió a católicos y no católicos. Contrastó drásticamente con Juan Pablo II, quien insistió en seguir siendo papa hasta su último aliento. En 2005, tras 27 años de pontificado, el Papa Juan Pablo II fallece tras una larga y pública lucha contra el Parkinson. De alguna forma, la renuncia era un comentario crítico a los últimos 5 o 6 años de su predecesor. Un revés a toda la teología papal debido a su evolución actual. La idea que Juan Pablo II provocó era la del pontificado como una cruz que se lleva a hombros y de la que no puedes liberarte. Benedicto dijo, a ver, es un trabajo. Si no puedes hacerlo, deja que otro lo intente. Al renunciar por su avanzada edad, el Papa Benedicto XVI hace un claro comentario sobre la divinidad de la oficina papal. Creo que sirvió para que cualquier persona en un cargo de autoridad o poder recordase que no todo gira en torno a ellos, sino en torno a la efectividad. ¿Estoy sirviendo a la comunidad y a la Iglesia como debo? Lo que hizo Benedicto al renunciar fue facilitar que los siguientes papas pudiesen decir, tengo 80 años, no voy a quedarme hasta caer muerto en esta oficina. Es una mentalidad muy de director ejecutivo. Al bajar del helicóptero, Francisco da gracias a los pilotos y al ver a su predecesor se dirige hacia él para abrazarlo. Este es un momento histórico.
No hay precedentes. La renuncia de Benedicto fue voluntaria y por decisión propia. Hoy en día, el Papa Benedicto XVI vive en un tranquilo apartamento en el Vaticano. Entregó la Santa Sede de forma pacífica al Papa Francisco, dejando las luchas de poderes del pasado atrás. El mejor regalo que se le ha hecho al papado ha sido la renuncia de Benedicto XVI, porque ha hecho que el papado no sea un callejón sin salida. Si miramos hacia el futuro, cuando cualquier papa empiece a ser mayor o a tener dificultades, el interrogante de la renuncia siempre estará en el aire. Francisco también ha hablado sobre renunciar, pero nunca sabe si lo dice en serio. Es un hombre bromista, tiene una agenda y es un hombre mayor. Creo que querrá acabar sus tareas, pero puede que haya aprendido la lección de ver cómo Juan Pablo II acabó no siendo de utilidad. Sería interesante que ahora los papas dijesen: he aportado mi granito, que ahora lo aporte otro. Al anunciar su renuncia voluntaria, el Papa Benedicto ha sacudido los cimientos de la oficina papal. Si el Papa Francisco también renuncia, una institución de 2000 años de edad podría cambiar de forma radical para siempre.